Hola, soy Nazaret Flores Reyes, estudiante de la carrera Químico Farmacobiólogo, y en el presente video se describirá la anatomía, histología y fisiología del vaso, con base en la ficha histológica elaborada. Se analizarán las micrografías obtenidas de cortes histológicos de vaso de rata, teñidos con hematoxilina y eosina. El vaso es un órgano linfoide secundario. Iniciando con la anatomía macroscópica, el vaso se localiza en el hipocondrio izquierdo, entre la novena y la onceava costilla. Presenta una forma ovalada, similar a un grano de café, con dimensiones aproximadas de 12 centímetros de largo, 7 centímetros de ancho y 3 a 4 centímetros de grosor, y un peso de 150 a 200 gramos en el adulto. El órgano presenta dos caras. La cara diafrágmica es lisa y convexa, en contacto con el diafragma. La cara visceral presenta depresiones gástrica, renal y cólica, así como el ilio esplénico. Por el ilio penetra la arteria esplénica, rama del tronco célico, y emerge la vena esplénica, que desemboca en la vena porta. El vaso está recubierto por peritoneo visceral, excepto en el ilio, y se fija mediante los ligamentos gastroesplénico y esplenorrenal. A nivel de la organización tisular, el vaso se encuentra rodeado por una cápsula de tejido conectivo denso y regular. De esta cápsula parten prolongaciones, llamadas trabéculas, que dividen el parénquima en compartimentos. Esa disposición capsular y trabecular contribuye a la arquitectura macroscópica del órgano, otorgándole resistencia estructural y una forma ovoide característica. Esto lo veremos más a detalle a continuación. En cuanto a la fisiología, el vaso desempeña tres funciones principales, sustentadas en su organización histológica. La primera es la filtración sanguínea. En la pulpa roja, los macrófagos de los cordones de Billroth eliminan eritrocitos viejos o dañados mediante un proceso denominado cooling. Además, extraen inclusiones anormales de los eritrocitos y reciclan el hierro proveniente de la hemoglobina. La segunda función es la respuesta inmunitaria. En la pulpa blanca, los linfocitos B y T reconocen antígenos sanguíneos que ingresan a través de la zona marginal. La ausencia del vaso o asplenia aumenta significativamente el riesgo de infecciones por microorganismos. La tercera función es el almacenamiento celular. El vaso almacena aproximadamente un tercio de las plaquetas totales del organismo, así como numerosos leucocitos, movilizables rápidamente ante hemorragias o infecciones. Una función adicional presente durante la vida fetal es la hematopoiesis, es decir, la producción del eritrocito. Esta capacidad se pierde al nacimiento, pero puede reactivarse en condiciones patológicas como la mielofibrosis. Histológicamente, el vaso está compuesto por estroma y parénquima. El estroma es la cápsula del tejido conectivo y las trabéculas que se desprenden de ella. El parénquima se organiza en dos tipos de tejidos, la pulpa blanca y la pulpa roja. Ahora, cuando veamos las micrografías, vamos a identificar cada una de estas estructuras. Estas son las laminillas que presentamos en el laboratorio. Aquí está el portaobjetos con el corte histológico del vaso de rata teñido con hematoxilina y eosina. Se presenta la simbología empleada para nombrar cada componente de la micrografía. El vaso se encuentra rodeado por una cápsula de tejido conectivo denso y regular. Esta capa se localiza en la periferia del órgano, envolviéndolo por completo. En esta imagen de cortes histológicos teñidos con hematoxilina y eosina, en un aumento de 10x, la cápsula se observa como una banda continua de tonalidad eosinófila o rosada, debido a la abundancia de fibras de colágeno en su matriz extracelular. Su espesor es variable, pero generalmente se identifica como una cápsula bien definida en el borde del órgano. Aquí se puede apreciar muy bien. Sería esta de acá toda esa prolongación. La cápsula cumple dos funciones esenciales. Primero, le otorga al vaso su forma ovoide característica, similar al grano de café, y le proporciona resistencia estructural y protección mecánica, evitando que el órgano, que es de consistencia blanda y friable por su contenido en pulpa roja, se rompa con facilidad ante traumatismos leves. Y desde la cara interna de la cápsula se desprenden prolongaciones de tejido conectivo que penetran hacia el interior del parénquima.
Esas prolongaciones reciben el nombre de trabéculas, denominadas con la letra T, y remarcado con la línea punteada de azul en este caso. Esas trabéculas están compuestas por el mismo tejido conectivo denso y regular que de la cápsula, por lo que también presentan una coloración eosinófila al microscopio. Se distribuyen de manera irregular, dividiendo el parénquima en compartimentos incompletos, es decir, no forman septos completos como en otros órganos. Las trabéculas contribuyen a la formación de escotaduras, que se observan en el borde superior del vaso. Además, al dividir el parénquima en compartimentos, facilita la organización funcional del órgano y sirve como vías de conducción para los vasos sanguíneos hacia el interior de la pulpa. Se observa una variación de tonalidades en el parénquima esplénico. La pulpa blanca, denominada PB, que se observa aquí, presenta un tono basófilo o púrpura, y la pulpa roja, que está aquí, denominada PR, representa un tono acidófilo o rosado. En esta otra micrografía, observada al 4X, se distingue claramente la pulpa blanca y la pulpa roja por sus diferencias de colorantes. La pulpa blanca, PB, presenta un tono púrpura o basófilo, característico de los núcleos de los linfocitos. La pulpa roja, PR, presenta un tono rosado o acidófilo, propio de los eritrocitos y de las fibras de colágeno. Esas diferencias cromáticas permiten identificar fácilmente ambos componentes del parénquima esplénico. En la micrografía de al lado se observa en 40X la pulpa roja, PR, que es el componente predominante, con su característico tono acidófilo o rosado. La pulpa blanca se identifica en pequeñas y escasas áreas dispersas, con su típico tono basófilo o púrpura. En este campo, la pulpa blanca es muy poca en comparación con la pulpa roja. Adicionalmente, se distingue un vaso trabecular, TB, localizado en el interior de una trabécula. Este vaso es reconocible por su pared gruesa de tejido conectivo, lo que diferencia claramente de los sinusoides venosos de la pulpa roja, los cuales tienen paredes delgadas. Su luz se observa como un espacio claro, el que tenemos señalado con la línea punteada. En la imagen siguiente, con aumento 10X, podemos apreciar nuevamente la cápsula, de manera más definida y continua, en la periferia del vaso. En este punto ya comenzamos a distinguir la organización de la pulpa roja. Los sinusoides venosos S, que son estos marcados de amarillo, se aprecian como espacios claros de forma irregular, dispersos dentro de la pulpa roja. Son conductores vasculares, revestidos por células endoteliales. A este aumento se le ven como pequeñas áreas, que contrastan con el tejido circundante. Los cordones de Billroth, CB, son el área de la tonalidad rosada o eosinófila, que se encuentran entre los sinusoides. A 10X se observan como bandas o masas tejidas más densas que rodean los espacios claros de los sinusoides. Son áreas de tejido conectivo reticular, donde se encuentran macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, eritrocitos y granulocitos. Ahora, con un aumento 100X, estos componentes se observan de mejor manera, mostrando los sinusoides como espacios negativos, o sea, espacios en blanco, y los cordones de Billroth siempre acompañándolos con su tonalidad eosinófila. Mencionamos que en la primera imagen se observa un vaso trabecular, que está aquí, y en la segunda imagen se destaca la pulpa roja y la blanca. Hablando de la organización de la pulpa blanca, observable en un campo diferente, encontramos que esta micrografía, observada a 4X, se identifica un nódulo de pulpa blanca, muy bien definido, rodeado por la pulpa roja, de tonalidad rosada. Dentro de este nódulo se distinguen claramente la vaina linfoide peritoneal, VLP. Se observa como una región o halo de tonalidad ligeramente diferente, a veces más claro o más homogéneo, en el interior del nódulo. La VLP está compuesta por linfocitos que se disponen concéntricamente alrededor de la arteriola central. Sin embargo, a este aumento, la arteriola central aún no es visible, porque es una estructura muy pequeña. Solo se aprecia la vaina linfoide que la rodea. El resto del nódulo de pulpa blanca, que corresponde principalmente a la zona del manto, se observa como una masa de tonalidad basófila o púrpura, que envuelve al VLP. Sin embargo,
En esta macrografía, observada a 40X, con tinción de mactocilina y eosina, se identifica claramente todos los componentes de la pulpa blanca. En el centro se distingue la arteriola central, A, que se aprecia como un pequeño vaso de forma redondeada u ovalada, con su luz vascular visible como un espacio claro o vacío, y su pared delgada revestida por células endoteliales. Rodeada concéntricamente a la arteriola, se observa la vaina linfoide peritoneal, compuesta por linfocitos T. Se identifica como una región de tonalidad ligeramente más clara o más homogénea, que rodea directamente a la arteriola. Alrededor de la VLP se distingue el centro germinativo, CG, que es una área de tonalidad más clara dentro del folículo linfoide, donde los linfocitos B se están proliferando y diferenciando. En la periferia del nódulo se identifica la zona marginal, ZM, que es una región de transición entre la pulpa blanca y la pulpa roja. Es rica en macrófagos especializados. Finalmente, todo este conjunto se encuentra rodeado por la pulpa roja, PR, de tonalidad rosada. Ahora vamos a observar las mismas estructuras de la pulpa blanca a diferentes aumentos, para entender cómo se va organizando el tejido conforme magnificamos la imagen. A 4X tenemos una visión panorámica del conjunto. Se distingue el nódulo de la pulpa blanca, como una masa de color púrpura bien definida, rodeada por la pulpa roja. Ya se empieza a identificar la vaina linfoide peritoneal. Sin embargo, a este aumento aún no son visibles las arteriolas centrales, el centros germinativos, ni la zona marginal, porque son estructuras demasiado pequeñas. A 10X, la imagen ya es más cercana. El nódulo de la pulpa blanca sigue siendo claramente visible. La VLP se observa con mayor definición, como una zona más clara o más homogénea en el interior del nódulo. Comienza a distinguirse la arteriola central como un pequeño punto claro o vacuola en el centro de la vaina linfoide peritoneal, aunque aún no se aprecia su pared con detalle. El centro germinativo empieza a vislumbrarse como una área ligera más clara alrededor de la vaina linfoide peritoneal, pero sus bordes aún no son nítidos, y la zona marginal aún no se diferencia claramente de la pulpa roja circundante. A 40X, la imagen es de alto detalle. La arteriola central se observa perfectamente, muy redondeada, con su luz vascular. La vaina linfoide peritoneal se distingue como una región homogénea que rodea concretamente a la arteriola. El centro germinativo se aprecia como una área redondeada de tonalidad más clara. Y finalmente, la zona marginal se distingue claramente como una región de tonalidad intermedia, ni morada ni rosa, en el borde del nódulo, que separa la pulpa blanca de la pulpa roja. Hemos llegado al final de esta explicación histológica de un órgano no tan conocido, pero de gran importancia para nosotros. Como vimos, el vaso filtra la sangre, nos defiende de infecciones y guarda plaquetas. Entonces, sabiendo todo esto, ¿creen que el vaso es importante o se puede vivir sin él? Los invito a comentar su opinión. Y si tienen alguna duda, con gusto les contestaré en los comentarios. Muchas gracias por ver este video.